Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos pues a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy vamos a ya culminar con esta primera unidad del segundo módulo y el día de mañana pues estamos dando por iniciado la segunda unidad correspondiente a este segundo módulo, a esta segunda parte del curso. Un poco para refrescar lo que hemos venido trabajando durante esta semana. Bueno, el día de ayer no hemos tenido clase por el feriado que hemos tenido, pero un poco para recordar lo que habíamos trabajado el día lunes. Habíamos conversado un poco sobre las diferentes operaciones bancarias que de pronto como exportador tú podrías optar a fin de que de alguna otra manera asegurarte, reducir de alguna otra manera el riesgo de que de pronto pues te tengas que ver afecto ante algún fraude, ante algún pues cliente que de pronto no te pueda pagar o que te pague y que te pague en un tiempo muy tardío, ya proyectado pues, o que no está proyectado dentro de tus cálculos. Y este último punto en realidad es interesante tocarlo porque no es lo mismo que tú como empresa, como exportador, recibas el pago de tu producto pues en una fecha X que recibir ese pago pues pasada esa fecha X. Entonces, definitivamente acá hay un factor costo-tiempo, ¿ok? Hay un tema del valor de dinero que debemos de alguna otra manera analizar y que existen formas al día de hoy que a nosotros nos podrían ayudar, al menos en los primeros embarques. Como ya les dije, para todo exportador en su primera fase, en su proceso de desarrollo, definitivamente pues se va a enfrentar a diferentes óbices que de alguna otra manera les va a generar mucha suspicacia, les va a generar mucha incertidumbre al momento pues de generar negociaciones contractuales porque son negociaciones que son a nivel internacional. Entonces, definitivamente cuando tú empiezas a crecer como empresario, tienes que, en el caso del rubro de la exportación, tienes que de pronto tomar en cuenta algunos tipos de operaciones que te va a dar mayor confianza. Y bueno, lógicamente ya conforme vayas creciendo y vayas teniendo más embarques con este cliente, definitivamente pues este tipo de operaciones que son engorrosas, con franqueza lo diría en un sentido que sí, porque de todas maneras siempre la intervención de un tercero, en este caso de un banco, de alguna otra manera, pues te limita a ti en el tema de la negociación, pero que es muy necesario al momento de iniciar tus primeros embarques con tus primeros compradores, porque te va a dar mayor seguridad en pues poder soltar tu carga, por decirlo así, poder liberar tu carga, poder que esa carga dejar que esa carga llegue a destino y tú puedas cobrar el valor pues facturado dentro de tus documentos de exportación. Entonces es importante que nosotros vayamos analizando cada punto que hemos ido viendo y justamente uno de estos puntos fue analizado el día lunes. El día lunes estuvimos hablando del documento de cobranza, donde pues mencionábamos que era y observamos y analizamos el procedimiento a detalle, donde observamos que era en este caso el exportador quien iniciaba ese trámite, ¿ok? Y definitivamente un documento de cobranza, una carta de crédito o una liquidación de cobranza, como de pronto pues nos hizo llegar alguna de sus compañeras hace unos días durante la exposición, son métodos, son formas de operaciones bancarias que no es que haya uno definido solo para la exportación o un bloque sea definido solo para la importación, porque definitivamente este tipo de documentos se celebra por propia iniciativa de ambas partes, tanto el comprador como la del vendedor. Entonces, en este caso, es muy importante que nosotros como exportadores sepamos un poco de todo este punto, ¿ok? Hemos hablado del documento de cobranza, donde hemos mencionado que de alguna u otra manera, pues, nosotros como exportadores tenemos mucha seguridad al trabajar con ellos, pero ¿cuál es el detalle del documento de cobranza? Que si bien es cierto, iniciamos el trámite nosotros, los bancos que intervienen, en este caso el banco, tanto sucede en el puerto de destino como en origen, no responden a una responsabilidad sobre el contenido de los documentos. Entonces, ante esa situación nace otro documento y ese otro documento es conocido como
la carta de crédito y justamente es el documento del que hoy vamos a hablar un poco. Pero para hacer un poco también eh, hincapié en un tema que mencionó una de sus compañeras, hacía mención sobre las liquidaciones de cobranza. Y si bien las liquidaciones de cobranza son una forma pues de generar acuerdos, generar pagos, la liquidación de cobranza termina siendo un documento que generalmente se usa en la exportación, pero que se usa al momento del cierre de una campaña. Cuando se usa una liquidación de cobranza, se usan generalmente con clientes ya conocidos. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer puntualmente como exportador es decirte, yo exportador peruano voy a comenzar a vender una cierta cantidad de N contenedores a un cliente en tal país. Entonces, al finalizar la campaña, lo que va a suceder es de que el cliente va a comenzarte a emitir, va a comenzarte a confirmar cuáles son los precios al que vendió tu producto. Y ante esta situación, tú una vez que tienes todos los precios, tienes todo el volumen vendido, en ese momento recién tú le emites un documento para hacerle la cobranza respectiva y a este se le conoce como una liquidación de cobranza. Entonces la liquidación de cobranza es una forma, es un medio de transacción muy conocida, pero que ya se hace cuando ya tú tienes una relación comercial muy fuerte con el cliente. Imagínate que de pronto llega un primer cliente hacia ti y que le vendas, pues le des el producto y le digas, te lo vendo a consignación y tú me dices al final a cuánto lo vendiste y posterior al cierre de la campaña comenzamos a hacer las liquidaciones de cobranza por estos montos. Entonces, a esto definitivamente llegan muchos exportadores, incluso exportadores grandes, pero esto toma un tiempo. ¿Ok? Entonces, la idea de nosotros de este curso, en este curso, básicamente es ir conociendo paso a paso un poco de cada rama de tal manera que nos vayamos nutriendo en el aspecto que involucra la exportación. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a seguir hablando sobre la carta de crédito y definitivamente tenemos que empezar pues diciendo que es una forma segura de realizar una operación bancaria y que va a responder al día de hoy a esta misma pregunta que estuvimos revisando el día lunes. Tú como ya estás pues proyectándote a iniciar una nueva campaña de exportación de un producto, en este caso el commodity agrícola que estamos viendo, pero como has analizado tu experiencia anterior en la campaña pasada, te diste cuenta que te fue muy complicado. Eh, perdón, te fue muy complicado, pues, realizar las cobranzas por los contenedores exportados. Y este detalle, chicos, para ustedes no debe ser tan simple o no debe o no debe dejarse pasar por alto, porque el problema de un exportador cuando inicia por primera vez es la falta de liquidez, ¿ok? Y es que si tú de pronto estimas dar un programa, por más que pequeño que sea, de 5 contenedores en el año para un cliente en específico, para que tú puedas exportar el segundo contenedor vas a depender muchísimo de lo que te puedan pagar del primer contenedor. Porque con ese contenedor tú vas a pagar no solamente el tema de producción interna, sino que también vas a pagar toda la logística que se hace dentro de origen, tanto tu agente de carga, los fletes a tu línea naviera, diferentes temas de tecnologías asociadas y de pronto pues no estás exportando una carga seca, sino que estás exportando un perecible, entonces el flete se incrementa. Entonces, todos los costos de tu segundo contenedor van a depender muchísimo de lo que te pague y de cuándo ese cliente te pague. Entonces, con el primer contenedor tienes dos opciones. O manejas bien tus finanzas o estableces bien los acuerdos, defines cuál va a ser el porcentaje de pago antes de exportar el primer contenedor para que así puedas hacer caja para poder trabajar tu segundo embarque y así sucesivamente, o definitivamente lo dejas pasar de lado y de pronto te quedas en ese contenedor y no vuelves a exportar hasta dentro de 3, 4, 6 meses, un año, porque definitivamente no has podido recuperar ni siquiera la capacidad para poder exportar un segundo contenedor. Entonces la pregunta de hoy cae de maduro porque necesitamos aprender a cubrirnos en eso. ¿Qué operación bancaria puedo aplicar para reducir los riesgos de fraude? Y esto es muy cierto. Hay muchos exportadores que se quedan en el camino intentando ser exportadores. O hay muchos exportadores que pasan años
años y muchos años y el volumen que ellos exportan anualmente de 3, 4, 5 contenedores no logra crecer. Y esto se debe lógicamente a que hay una mala política de financiamiento que se acuerda entre el cliente y el comprador. Muchas veces el comprador, por ser un supermercado, por ser pues una empresa que tiene diferentes sedes alrededor del mundo, de alguna otra manera pone las condiciones sobre nosotros. Y si alguno de ustedes que nos está escuchando ya ha tenido una experiencia previa, cuando uno se sienta a negociar con este cliente, de pronto siente pues de que la preferencia, el mayor porcentaje de negociación siempre va a estar por el lado del comprador, a pesar de que nosotros somos los dueños de nuestro producto. Y es que en realidad esto sucede, los compradores están muy al tanto y definitivamente saben manejar los porcentajes y las formas de pago. Entonces, en principio, esta sesión tiene que aprenderte a despertar esa opción. Dentro de algunas recomendaciones que yo siempre te voy a dar es que firmes contratos donde al menos haya un 50% de pago adelantado contra scan de documentos de exportación, scan, escuchen, scan, y el otro 50% pues una vez al arribo de la nave. Muchas veces los clientes cometen muchos errores porque cierran un porcentaje por debajo, un porcentaje de pago adelantado por debajo del 50% y encima el comprador exige que ese pago se realice cuando recién los documentos llegan a destino, lo cual de alguna otra manera pues termina siendo eh, muy, de alguna otra manera muy negativo o trae consecuencias negativas al exportador porque no va a tener el soporte, el financiamiento suficiente para poder de alguna otra manera cubrir pues el segundo embarque y los futuros embarques que vienen. ¿Okay? Entonces debemos de tener en cuenta este punto. ¿Okay? Buenas noches a todos, chicas. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Nelly. No se preocupen que el material, como siempre les digo, está colgado sobre la web y si no lo tuvieran, pues no duden pues en comentarlo. ¿Ok, chicas? Seguimos con la clase de hoy. Entonces, en base a esta situación, nosotros tenemos que empezar a tomar diferentes opciones, debemos tomar diferentes acciones que nos van a ayudar como exportadores a estar más preparados ante una negociación. Como lo habíamos mencionado el lunes y un poco también para refrescar, nos habíamos percatado de que hay diferentes medios o formas de pago que se usan en el día a día dentro pues, de las actividades personales, pero que también se aplican a las actividades empresariales. Algunas de ellas habíamos mencionado que era el pago adelantado, el pago diferido, el pago mixto, formas de pago que son muy usadas por nosotros y que de alguna otra manera eh, incorrectamente o de pronto por falta de experiencia tratamos de usarlos pues en rubros donde el riesgo es mucho más grande. Entonces, esta forma de pagos no termina siendo tan viable, al menos al inicio de tu experiencia como exportador. ¿Ok? Es importante que tú como exportador puedas cubrirte bien legalmente a fin de que no te veas pues sorprendido ante un comprador pues que está pues acostumbrado a trabajar bajo este tipo de formas. Tengamos mucho cuidado, aprovechando el mensaje, tengamos mucho cuidado, chicos, con aquellos compradores que de pronto llegan a tocar de la puerta y que de un momento a otro, pues, cuando tú recién estás creciendo, te dan pues una gran ventana comercial con grandes lotes de producto, con varios contenedores, pero que termina siendo pues muy desconfiado, porque imagínate, recién te estás iniciando y que llegue un comprador con grandes lotes, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando se presentan estas oportunidades, justamente es que donde tenemos que aplicar este tipo de opciones. ¿Ok, chicos? Entonces, siguiendo con la sesión de hoy, también repasamos el día lunes un poco sobre otras formas y medios de pago que usan a nivel internacional. Mientras que aquí veíamos pues algunas formas de pago que lo usan a nivel nacional, pero también internacional. Aquí sí pues podemos hablar de cheques, de gerencia, aceptaciones de letra,
remesas comerciales, tarjetas de crédito, formas de pago que son muy usadas en el comercio internacional. Incluso las tarjetas de crédito, como les mencioné en la clase anterior también, a veces los mismos exportadores los usan para hacer pues compras pequeñas, para hacer pagos de este tipo de muestras, etcétera. Entonces es por eso que también se menciona aquí. Pero aún así, este tipo de formas, este tipo de medios de pago no termina siendo relevante o no termina siendo pues confiable para, y hago esta pues resalto esto, no termina siendo tan seguro para aquellos exportadores que estamos iniciándonos por primera vez. Entonces, ante esa situación, el día de hoy básicamente vamos a hablar pues de las cartas de crédito, ¿ok? Vamos a hablar sobre estos puntos que nos va a ayudar un poco a entender sobre cómo podríamos pues nosotros aplicarlos a los embarques que nosotros vamos a tener. Entonces, en este caso, ya hemos visto los documentos de cobranza, el cual de alguna otra manera pues debatimos el día lunes, y el día de hoy seguiremos hablando sobre la carta de crédito. Entonces, como siempre yo les menciono y les dejo un poco a manera de que puedan pues después de clase indagar un poco, googlear en internet y tener una base, una fuente teórica. Básicamente la Cámara Internacional de Comercio en el ICC 600 es donde detalla todos los requisitos, donde detalla todos los parámetros para el trabajo con una carta de crédito. Entonces, para aquellos que de pronto querramos un poco más de teoría, eh, pueden pues de pronto ingresar aquí, ¿ok? La sesión de hoy básicamente está más enfocada en la práctica, en lo que podemos venir haciendo, en cómo respondemos este caso, porque pues dado el corto tiempo que tenemos, alguna otra nos ayuda también a pues aplicarlo en lo que queremos, que es en nuestros casos propios que vamos pues enfrentando como exportadores. Entonces, es importante mencionarles, chicos, que la carta de crédito es también un contrato de servicios bancarios. ¿Por qué? Porque definitivamente también interviene un tercer componente, y este tercer componente justamente son los bancos, ¿ok? Y justamente lo que te ofrecen los bancos mediante el uso de una carta de crédito, justamente es también manejar tus documentos y dinero. Es decir, hasta este momento estamos definiendo lo mismo que hacía pues un documento de cobranza. El documento de cobranza también era un contrato de servicio de bancario, y que a la vez pues también te ofrecía poder manejar no solamente el dinero, tu dinero, sino que también podías manejar los documentos de embarque. ¿Ok? Pero aquí justamente va a radicar la diferencia entre el documento de cobranza y la carta de crédito. Y es que el documento de cobranza, frente a la carta de crédito, esta última, la carta de crédito, sí asume responsabilidad por la idoneidad, por el contenido, por los datos que se encuentran dentro de la documentación de exportación. Entonces, si tú de pronto estabas buscando como exportador algo más desarrollado, algún servicio bancario más nutrido en cuanto pues a las opciones que te puede dar a ti como exportador, la carta de crédito termina siendo muy conveniente. ¿Ok? Entonces, definitivamente, si ya tenemos un documento que maneja, valga la redundancia, los documentos y también el dinero, pues producto generado, producto de la operación, tienes este plus de que esta forma de operación bancaria no solamente te va a dar una seguridad financiera, sino que también te da una seguridad documentaria, porque está validando que lo que está contenido en cada documento de exportación pues está realmente pues correcto. Entonces es muy importante que nosotros como exportadores, chicos, tengamos esto en cuenta a fin de justamente poder entender cómo es que se trabaja y finalmente elegir qué opción es mejor. En algunos casos para algunos de nosotros nos puede resultar mejor un documento de cobranza, de pronto a otros nos puede resultar una carta de crédito. Va a depender realmente de cada uno. Como les digo, finalmente aquí yo les doy muchas opciones, les doy sugerencias, pero
son ustedes quienes conocen más que nadie cómo está la realidad financiera, la realidad contable de su empresa y pues van a tener que tomar la opción que mejor se adecue a esta situación. ¿Ok? Entonces, es importante, chicos, que antes de que eh, empecemos a hablar sobre los procedimientos, es importante que nosotros entendamos pues que también la carta de crédito termina siendo para nosotros, como les digo, un sistema muy similar al documento de cobranza, solamente que este tiene más candados, por decirlo así. Si queremos llevarlo a lo práctico, termina siendo, como les digo, un documento de cobranza, pero que tiene más llaves, que tiene más candados, que tiene más cláusulas, que te permite tanto tu comprador como a ti como exportador estar tranquilos del tipo de operación que se está realizando. Y encima, al usar tú la carta de crédito, lo que estás haciendo es que en este caso los bancos sí van a asumir responsabilidad sobre la información que existe dentro de los productos, lo cual es totalmente diferente al documento de cobranza. ¿Ok? Lo que sí no se aceptan, chicos, eso sí me gusta mencionar, es que si bien es cierto, cuando ustedes deciden trabajar con una carta de crédito, ya les dije que el banco asume pues la idoneidad sobre lo que existe dentro de estos documentos. Lo que ellos siempre te mencionan es que no aceptan responsabilidad por delitos. Por ejemplo, la falsificación de documentos. Entonces, tanto el exportador como el comprador tienen que ser pues transparentes en el tipo de información que brinda. Entonces, la ilegalidad, la falsificación de los documentos definitivamente pues no son avalados por un banco. A diferencia del documento de cobranza donde era el exportador quien tocaba la puerta al banco, en este caso le toca tener la iniciativa al importador. ¿Ok? Es el importador, es decir, es tu comprador quien tiene que, luego de haber conversado contigo, dirigirse al banco y solicitar esta carta de crédito. ¿Ok? Es importante esto, ¿por qué? ¿Por qué creen que es importante para el caso eh, del exportador? Y este es un plus que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso de la carta de crédito, el importador, es decir, su comprador, se ve en la obligación de hacer el pago por adelantado. ¿Ok? En este caso, su comprador está obligado a entregar el pago del monto de la mercadería al banco o la garantía. ¿Ok? Entonces, lo que tú ya estás de alguna otra manera percibiendo desde que antes que zarpe incluso tu contenedor o antes que llegue a destino, es que el cliente va a verse obligado a hacer el pago adelantado. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué más? Dentro de los procedimientos, dentro de la forma como es que se viene trabajando, pues, dentro de la carta de crédito, tenemos que tener en cuenta de que la carta de crédito tiene una vigencia, ¿ok? Y estas son las condiciones de la carta de crédito. Tiene una vigencia, ¿por qué? Porque se determina en qué momento nace y en qué momento termina. Inclusive se puede detallar las horas. Tú puedes hacer una carta de crédito por un contenedor, tú puedes hacer cartas de crédito por N contenedores y puedes fijar las fechas en conjunto con el banco sobre por cuánto tiempo tienen que estar vigentes, ¿ok? Cuando tu comprador va al banco y comenta la iniciativa, el interés que tiene él por trabajar una serie de cantidad de contenedores con ustedes como exportadores, este comprador indica pues por cuántos embarques y por cuánto tiempo va a estar vigente esta carta de crédito. Y es que va a depender mucho de ti, de si es que quieres trabajar una carta de crédito por cada embarque o de pronto quieres trabajar una carta de crédito por un bloque de embarques. ¿Ok? Entonces, esto ya está más asociado a cómo tú estás creciendo como empresa. Si tú estás empezando a embarcar un contenedor una vez, dos veces al mes, definitivamente pues vas a querer generar una carta de crédito por un solo embarque. Pero si de pronto tú como exportador ya estás comenzando a tener mayor
secuencia dentro de dentro de los diferentes destinos, dentro de las diferentes ventanas comerciales con las que negocias, definitivamente vas a tener más embarques de manera más seguida. Entonces te va a interesar generar una carta de crédito que de pronto pues ya no sea necesario generar una por cada embarque que tengas porque te va a terminar siendo muy engorroso. ¿Ok, chicos? ¿Qué más? Sigamos viendo. Cuando nosotros hablamos de una carta de crédito, eh, tenemos que tener en cuenta que debemos determinar con el comprador una fecha máxima de embarque. Es decir, que en este caso, nosotros como exportadores, si bien tenemos el beneficio de que el importador va a hacer el pago por adelantado, no es que de pronto podemos entregar la mercadería cuando nosotros querramos. Hay una fecha máxima para que la carga sea embarcada. Hay una fecha máxima también de entrega de documentos. Si yo rompo alguno de estos plazos, queda libertad incluso del banco de poder dar por finiquitado esa carta de crédito. Entonces, vean pues chicos, como si bien es cierto, su comprador va a generar un pago por adelantado, ustedes tienen la obligación como exportadores de respetar la fecha máxima que el banco te da para que tú puedas colocar tu carga sobre un contenedor y este contenedor pues haya zarpado. Pero también hay una fecha máxima para que entregues documentos, ¿ok? Documentos de embarque. ¿Qué más hay? Hay fechas de pago, ¿ok? En este caso es en qué momento se le va a pagar al exportador. En este caso, pues es un pago adelantado, ¿ok? Entonces, en este caso, es importante que ahora sí podamos, pues, analizar de alguna otra manera cuáles son los diferentes procedimientos, cadena de procedimientos que existe dentro de la carta de crédito. Como yo les venía explicando, chicos, en el caso de la carta de crédito, las iniciaciones, las operaciones se van a iniciar en el país destino, ¿ok? En este caso, en el país de su comprador. Y es que ustedes para poder llegar, ya sea un documento de cobranza, ya sea una carta de crédito, etcétera, necesitan definitivamente tener un acuerdo previo. Tú tienes que conversar con tu comprador y ambos van a tener que de alguna otra manera definir qué tipo de operación bancaria van a utilizar. Y esto es muy importante. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, lo he tratado de hacer eh, lo más didáctico posible. Definitivamente tenemos que trasladarnos al puerto de destino, al país destino, porque es allí donde se comienza a trabajar las cartas de crédito. Y es que específicamente en el país del importador, es el importador quien va a dar el primer paso y se va a dirigir a su banco y va a solicitarle la apertura de una carta de crédito. ¿Ok? En este caso lo que va a suceder es que el importador como tal va a solicitar la apertura de la misma. Y el procedimiento, chicos, va a ser prácticamente el mismo que sucede con la carta, con el documento de cobranza, perdón. ¿Por qué? Porque el banco no es que de pronto tu comprador va a tocarle la puerta y le va a decir necesito una carta de crédito y se lo va a dar como tal, sino que el banco va a evaluar a este importador, va a evaluar a tu comprador, va a revisar qué tan interesante es el tipo de mercadería que está trasladando, cuáles son sus estados financieros, etcétera, etcétera. Y una vez que el banco de pronto ve con buenos ojos a este importador, el banco le va a pedir una de dos cosas. O haces un pago adelantado del total de la mercadería para yo decirle al exportador, es decir, para que el banco le diga al exportador de que la carga está pagada y que ya pueden enviarlo, o en todo caso, pues puede ofrecer una garantía. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que el documento de cobranza y la carta de crédito en realidad se asemejan mucho. Solo que por un lado, el primero se inicia en el país de origen, se inicia en el país del exportador, y por otro lado el segundo, que es la carta de crédito, se inicia en el país destino, donde el importador solicita por primera vez pues la apertura de una carta de crédito. ¿Ok, chicos? Entonces tengamos muy en cuenta este punto. ¿Qué más es necesario saber? Es importante saber también, como les vengo mencionando, que este acuerdo es previo, este acuerdo es mutuo.
no es que de pronto tu comprador va por su cuenta sin avisarte, va a aperturar una carta de crédito o el exportador va a aperturar un documento de cobranza. Estos dos documentos necesitan ser conversados previamente y tanto entre tú como exportador de cebollas y tu comprador tienen que acordar internamente qué opción es la mejor forma para trabajar. Una vez que recién se ha acordado internamente es donde se procede pues a realizar las primeras actividades que están asociadas a este tipo de operación bancaria. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo que solamente para resumir y para aquellos que de pronto no nos escucharon, es pues el importador quien inicia este tipo de operación donde el importador, el comprador solicita al banco pues una apertura de una carta de crédito y el banco de crédito lo que va a hacer primero es analizarte, ¿ok? Y de estar todo conforme, pues procede la carta de crédito, pero antes de ello el banco te dice, oye Anthony, tú como exportador vas a tener que tomar una de estas dos opciones, o me das el pago adelantado de la mercadería, o en todo caso, pues ofreces o brindas una garantía. Entonces, esa es la forma como se va construyendo una carta de crédito, ¿ok? Entonces, antes de poder emitir esta carta de crédito, lógicamente se tiene que realizar lo que les dije. El exportador, ustedes como exportadores deben entregar una garantía o un pago y lógicamente se tienen que definir también las diversas condiciones de pago, ¿ok? Una vez que el banco emisor ya analizó todos estos puntos, en ese momento es donde se procede a emitir una carta de crédito. Y esto es muy importante, chicos, ¿ok? Una vez que el banco de alguna otra manera acepta la emisión de la carta de crédito, este banco llama a su otra sucursal y le indica que le va a transmitir una carta de crédito. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos viendo es que vuelven a interactuar tanto el mismo banco con sede en país del proveedor, el exportador, y también en el banco con sede del país importador. Entonces la comunicación es mucho más rápida, chicos. ¿Ok? Vayan analizando que el proceso termina siendo el mismo que el documento de cobranza. Entonces, luego de ello, tenemos que irnos al país del proveedor, del proveedor, en este caso de nosotros los exportadores, ¿ok? Entonces, habíamos revisado hace unos minutos que el banco en el país de destino transmite una solicitud de carta de crédito al banco en el país de origen, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Que el banco con sede en origen, con sede en el banco, en el país del exportador, va a proceder a recibir la carta de crédito, ¿ok? Y el banco, una vez que el banco en el puerto de destino le dice al banco del puerto de origen, banco, ya tengo, ¿ok? La carta de crédito, es el banco quien te va a llamar a ti como exportador y te va a decir, oye Anthony, tú como exportador tienes una carta de crédito y revísala, por favor, te lo envío por correo previamente para que me confirmes si se puede aceptar esa carta de crédito, ¿ok? Entonces vamos viendo de que la transmisión de un documento involucra la aceptación de todas las partes. Eso es lo que lo hace más confiable como forma y medios de pago. ¿Ok? Definitivamente, pues cualquier transacción que tenga tantos candados, como les venía diciendo, puede ser mucho más engorrosa, pero termina de alguna otra manera asegurándote de que pues el monto que tú intentas percibir dentro de tu factura por ese contenedor vendido va a ser el que se va a respetar. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta este punto. ¿Qué más? Es importante que nosotros como exportadores sepamos cuáles son algunas características de la carta de crédito. Una de ellas es la irrevocabilidad. ¿A qué se refiere con la irrevocabilidad? Es decir, que no, lógicamente no se puede revocar, pero tampoco es que podamos dejarlo con esa definición.
¿Cómo aplicaría el caso que venimos analizando? Es que, por ejemplo, tú como exportador de cebolla tienes a tu cliente y este cliente o este importador no puede cancelar una carta de crédito de forma unilateral. Es decir, no es que de pronto ustedes se reunieron y acordaron hacer una carta de crédito, pero que una vez que se dio el proceso, de un momento a otro, pues su comprador se quiere ir, ya no quiere trabajar con ustedes. No es que de pronto de manera única, unilateral, él pueda pues anular esta carta de crédito. Los cambios, las anulaciones pueden hacerse, sí, pero se hacen siempre y cuando los cuatro estén de acuerdo. ¿Quiénes cuatro? El exportador, tú, tu cliente, el importador y el banco en origen y el banco en destino. Entonces, realmente termina siendo una de las operaciones bancarias más seguras. Entonces, es por ello que es importante y es por ello que yo los invito siempre a que también traten pues de elegir aquella opción, aquella cláusula que les dé más seguridad a ustedes. ¿Ok? ¿Cuál es otra característica que aplica para la carta de crédito para este producto que es la cebolla? Es la literalidad. La literalidad lo que te dice es que no existe posibilidad de interpretación o interpolación, ¿ok? La información que se transmite dentro de estos documentos es única y tiene un solo significado. No se puede de pronto, pues, sobreentender algunas cosas que no van justamente con esta característica. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy rápido o muy tonto quizás, pero esto les va a ayudar a entender un poco lo que es la literalidad. Y es que, por ejemplo, si de pronto el banco te dice a ti como exportador y comprador que negocien un tipo de factura y de pronto el banco te dice que la factura eh, tiene que ser, por ejemplo, rosada, por decirlo así. Entonces, la factura que ustedes vayan a enviarle al banco tiene que ser rosada, ¿ok? No existe el quiso decir, sino que lo que la carta de crédito dice textualmente, eso se respeta. Por eso que una de las principales características de la carta de crédito es justamente la literalidad, ¿ok? ¿Qué más? Otra de las características importantes de una carta de crédito es justamente la discrepancia, ¿ok? ¿A qué se refiere sobre la discrepancia? Como su nombre lo dice, hace referencia a que la información que se transmite entre el comprador y ustedes como exportadores siempre debe coincidir, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú con el exportador, perdón, con tu cliente, con tu importador, llegaron a un acuerdo de un tipo de Incoterm a trabajar, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, el banco va a encontrar una discrepancia en el Incoterm de la factura y si hay una discrepancia, va a avisarnos a nosotros como exportadores para que podamos hacer el cambio de la información, ¿ok? Si de pronto, ¿a qué me refiero? Que si de pronto el banco en el país destino le preguntó al importador, oye importador, ¿qué tipo de Incoterm vamos a trabajar? Y él dice FOC, y tú aquí en origen le dices al mismo banco CFR, definitivamente este es un síntoma de discrepancia. ¿Qué les sugiero aquí en la práctica, según mi experiencia? Que cuando ustedes soliciten una carta de crédito, asegúrense que todos sus documentos de embarque estén correctos. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el tipo de Incoterm, por ejemplo, con el que trabajamos y por eso que justamente les mencionaba este caso. ¿Qué sucede? Que cuando hay discrepancia en los Incoterms, cuando hay discrepancia en los precios, porque no te diste el tiempo de hacer tus documentos de embarque correctamente, es riesgoso. ¿Por qué? Porque generalmente el importador, su comprador, aprovecha estas situaciones para ajustar el precio y por lo tanto ustedes como exportadores, como han emitido un documento mal, se van a ver presionados, ¿ok? Porque si no se levanta esta discrepancia, la operación, la carta de crédito se va y finalmente pues el cliente termina apuntando a otro proveedor, ¿ok? Entonces realmente aquí el punto
de la discrepancia termina siendo un tema muy importante, pues, a considerar. En resumen, si vas a hacer una carta de crédito, si vas a acordar una carta de crédito con tu importador, lo que vas a necesitar es, en principio, definir cuáles son las características, cómo es que se va a trabajar tu documento, etcétera, etcétera, tu BN, tu C o tu factura, porque cualquier error que puedas cometer tú como exportador, puedes generar puntos desde el hecho de tener que bajar tus precios, porque ahí tu comprador va a tener la opción de, pues, de presionarte, o de pronto, pues, definitivamente la operación se cayó. Entonces, yo creo que a ningún exportador como nosotros nos va a gustar que de pronto nos cancelen, pues, una, una embarcación, un bloque de contenedores que ya habíamos negociado previamente, ¿ok? Entonces, por este tipo de cosas no se te puede caer un proyecto. Entonces, tengamos mucho cuidado, y lo que te invita a la carta de crédito es que justamente te enfoques más en que los documentos de embarque estén correctos. Como yo les dije, en realidad, el caso de la carta de crédito, chicos, tienen muchos candados en realidad. Y existen diferentes cláusulas que ayudan a que la carta de crédito sea una operación, o sea, una de las operaciones bancarias más sofisticadas que se usan en el comercio exterior. Una de las cláusulas de la carta de crédito es la famosa descripción de confirmada. La cláusula confirmada quiere decir que tu carta de crédito va a ser aprobada no solamente por el banco dentro del país destino origen, sino que va a ser aprobada por ambos bancos. A eso se refiere la cláusula de confirmada. ¿A qué se refiere nominal? ¿Qué quiere decir? Que el nombre del beneficiario, en este caso del exportador, figura en la carta. ¿Ok? Esto es importante. ¿Qué más? Hay una cláusula que se conoce como transferible, y es aquella carta en donde puedo transferir la mercadería a otra empresa. ¿Ok? Puedo, profesor, vender esta mercadería que era de la empresa, ahora la empresa B, es factible. ¿Ok? El stand-by es una cláusula también muy importante y hace referencia a las cartas de crédito internacionales, lógicamente, y significa, por ejemplo, que en este caso su comprador pone en garantía una cantidad de dinero por N operaciones, ¿ok? Y el banco, pues, nos pagaría a nosotros en caso nosotros le hayamos vendido a este cliente, pero no nos termine de pagar, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Otra cláusula es el pago a la vista, o también conocido como pago inmediato. Aquí lo que hace el exportador es decirte a ti como comprador y también al banco que si se cumple con el embarque, que si se cumple con los documentos, se realiza el pago. ¿Ok? Definitivamente. Mientras que el pago diferido es cuando el cliente de pronto cumple con todos los requisitos, pero se le termina pagando, pues, en 30 días. ¿Qué más? El tema de las cláusulas rojas, las cláusulas verdes, que son súper importantes. ¿A qué se refiere la cláusula roja? Y se los cuento así de la manera más simple posible. La cláusula roja, lo que quiere decir es que el comprador, su comprador, el comprador de ustedes, acepta que nosotros como exportadores nos beneficiemos de un adelanto de pago, ¿ok? Sin haber cumplido ningún requisito previo. Simplemente se hizo el acuerdo de que se le hace un pago, pues, adelantado, pero no hubo ninguna condición para que se pueda realizar este caso. Lo que no sucede con la cláusula verde. La cláusula verde lo que te dice es, efectivamente, eh, el exportador, pues, de alguna manera se beneficia de un pago adelantado, pero es contra requisito. Por ejemplo, se puede establecer dentro de la carta de crédito que se hace un pago adelantado, pues, si es que, no sé,
el exportador entregó las primeras 1000 toneladas de un producto en específico. ¿Ok? Esta es una buena opción a tener en cuenta. ¿Qué otra cláusula también es conocida? El transporte permitido. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la mercadería puede cambiar de cualquier medio de transporte, de buque a avión, por ejemplo. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque esto realmente te genera sobrecostos y la mercadería se puede dañar. Entonces no es tan conveniente. Finalmente, hay dos cláusulas más que son muy interesantes y que justamente ya les había mencionado al inicio de la sesión de hoy, y es que en realidad existen los famosos embarques parciales. Por ejemplo, ¿qué podría pasar si yo como exportador de cebolla voy enviando las primeras 10 toneladas de las 50 toneladas negociadas? ¿Ok? Entonces, en este caso, podríamos acordar eso a fin de que se detalle en la carta de crédito. ¿Ok? Mientras que el embarque parcial, ¿ok? De alguna otra manera también es importante que se va pagando conforme se va produciendo el producto. Por ejemplo, imaginemos que nosotros somos exportadores de harina de pescado, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que el cliente nos va a ir pagando parcialmente, ¿ok? Cuando la carga, por ejemplo, esté completa. Entonces, son condiciones que tú como exportador en conjunto con tu importador vas a poder establecer. Y eso pues es importante. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta este detalle. ¿Ok? Entonces con esto chicos prácticamente hemos terminado la sesión de hoy. Quiero agradecerles pues porque poco a poco hemos ido culminando ya una nueva unidad del segundo módulo. Nos está quedando más que 3 unidades más y con esto estamos ya cerrando lo que confiere pues al desarrollo del curso. Entonces, definitivamente hemos ido creciendo en diferentes aspectos. Muchos de ustedes, de hecho, que cuando iniciaron en este curso pensaron de pronto de que iban a conocer temas solamente operativos, temas solamente logísticos, pero en realidad hemos aprendido un mix de todo y esa es la idea. El día de hoy estamos cerrando esa primera unidad y estamos pues procediendo a continuar con el segundo, con las últimas unidades que nos van a hablar un poco más de marketing aplicado a la exportación, que de pronto vamos a también a repasar cosas como casos de éxitos analizados, qué novedades viene haciendo pues SUNAT para la agilización de los procesos de exportación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy, muy importante a tener en cuenta, chicos, ¿ok? También invitarlos dentro de las diferentes actividades que venimos realizando, porque todas las clases son una secuencia una tras otra, ¿ok? El día de ayer simplemente no hemos podido realizar la clase por un feriado, pero estamos de alguna otra manera tratando de regularizar pues las clases que seguramente en cualquier momento nos vamos eh, a nivelar. Aquí Elio nos dice qué es el stand-by, a qué se refiere, ¿ok? Bueno, te lo dejo con un ejemplo así. Los stand-by es una carta de crédito también, ¿ok? Es parte de una cláusula que establece la carta de crédito y te lo pongo así. Por ejemplo, tú haces un contrato con un cliente chino, por decir, y el cliente chino lo que va a poner, lo que va a hacer es poner en garantía una cantidad de dinero por varias operaciones tuyas como exportador. ¿Ok? Entonces, este cliente de China te va a decir, oye, Elio, vamos a hacer pues una carta de crédito y vamos a trabajar con este banco y yo lo que voy a hacer es darle una garantía a este banco no por un contenedor, sino por varias operaciones. ¿Ok? Entonces, tú como exportador dices, oye, está bien, bueno, me va a pagar, voy a trabajar con este banco, pero ¿qué pasa si es que al final este cliente no paga? Entonces, si este cliente al final, a pesar de poner su garantía y no ha realizado el pago, el banco tiene la obligación de cubrir todos esos pagos que resultaron pues de haber comercializado la N cantidad de operaciones. Entonces, esa es la forma como se trabaja esta cláusula conocida
como stand-by, ¿ok? Es así. Ok, chicos, entonces voy a actualizar el Facebook para no dejar pasar pues ninguna observación que puedan tener de pronto tanto por ambas plataformas. Y vamos a cerrar la sesión de hoy pues respondiendo a sus últimas dudas. En el caso del Facebook no veo pues de pronto ninguna consulta pues nueva. Entonces no hay nada más que comentar el día de hoy. Recordarles un poco de que las clases son de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Los invito a que sigan participando, chicos. Ya nos falta poco y definitivamente vamos a salir muy preparados pues para poder aplicarlos dentro de nuestro campo laboral. Les comparto aquí de pronto mis datos personales en caso también pues estén interesados en alguna consulta. Y pues bueno, con esto ya estamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias Liz, muchas gracias Nelly. Estamos en contacto y nos reencontramos el día de mañana, como siempre, de 10 a 11 de la noche. ¿Ok? Muchas gracias chicos y que descansen. Hasta luego.